Miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas nos presenta ahora a nuestro Señor Jesucristo enviando a sus apóstoles y a sus discípulos, ya no solamente a los apóstoles, sino a ese grupo un poco más grande que tenía de seguidores, a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Pero antes les ha dado poder y autoridad, como dice el mismo San Lucas, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Nuestro Señor, dando este poder, en este caso a los 12, dice concretamente San Lucas, está dando ese poder que luego se va a transmitir a toda la iglesia, a los sucesores de los apóstoles, precisamente a los obispos. Ese poder de dirigir, de gobernar, de proteger, de custodiar la iglesia, la fe, la doctrina, sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Incluso esto de curar enfermos, lo vuelve a repetir nuevamente San Lucas, los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Esto nos pone la posibilidad de considerar lo que también vemos como característica de nuestro Señor a lo largo de todo su ministerio público, que son sus obras de misericordia, esa preocupación por los enfermos constantemente, esa compasión que despiertan en Él, pues personas como por ejemplo aquella mujer anciana, viuda, la viuda de Naín, que incluso su hijo único se había muerto y se quedaba sola. Entonces nuestro Señor, por compasión, va a realizar aquel milagro de resucitar a su hijo y entregárselo a su mamá. Estas actitudes de nuestro Señor nos invitan a considerar esas obras de misericordia que forman parte de la Iglesia y de las indicaciones de los llamados de la Iglesia. Las obras de misericordia que incluso están identificadas como 7 espirituales y 7 corporales. Las espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por los vivos y difuntos. Uno se fija concretamente en estos actos de misericordia espirituales y uno los encuentra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Uno los encuentra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos revisar aquí una por una y efectivamente, por ejemplo, enseñar al que no sabe. Nuestro Señor Jesucristo y los evangelios lo indican expresamente. Enseñaba, predicaba, dar buen consejo al que lo necesita. Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Inmediatamente ese consejo. O una persona que
una persona que un día le dijo: maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y el Señor le va a decir, primero le va a aclarar: hombre, ¿quién me ha nombrado pues repartidor de herencias? Yo no he venido para eso, es como le dijera el Señor. Pero luego, en la explicación inmediata, nuestro Señor va a hablar y va a dejar la doctrina sobre la codicia. Y efectivamente, el reparto de cosas hay que evitar la codicia, corregir al que yerra, perdonar las injurias, tantas injurias que sufrió el Señor y siempre perdonando, consolar al triste, nuestro Señor consolando, por ejemplo, a las hermanas de Lázaro porque había fallecido su hermano, ¿no? Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Basta ver pues las reacciones de los apóstoles ante algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestro Señor pues revela el misterio pascual, pues el misterio más grande de nuestra salvación, de nuestra redención. Y mientras tanto, ¿qué hacían los apóstoles? Pues discutían quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el primero entre ellos. Y nuestro Señor se sienta y llama a un niño y les empieza a explicar con calma, ¿no? Sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y difuntos, ¿no? Te ruego, Padre, decía nuestro Señor, te ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruego porque los saque del mundo, sino porque los libre del mal. Estaba rezando por los apóstoles y por todos los que íbamos a seguirle a lo largo de toda la historia de la humanidad. Son las obras de misericordia espirituales que el Señor con su propia vida nos da ejemplo. Las obras de misericordia corporales que expresamente vienen referidas por nuestro Señor a finales del Evangelio de San Mateo. Obras de misericordia corporales: visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Estas son obras de misericordia corporales. Estas obras de misericordia son clásicas y características de nuestra fe, de la vida del cristiano. Siempre ha sido así a lo largo de toda la historia. Y nuestro Señor es el primero en vivirlas, en practicarlas. Por eso San Pedro en una ocasión pudo decir: pasó haciendo el bien y sanando. Y decíamos que esto mismo que encarga a sus apóstoles es un encargo que hace, por lo tanto, a toda la iglesia de todos los tiempos. Vayan por todo el mundo enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y después podríamos, de este evangelio, por lo tanto, de este evangelio, es una oportunidad para recordar que también nosotros, como los apóstoles, tenemos esa misión de llevar, de hablar del reino de Dios, ¿no? De confiarnos en la providencia divina, porque efectivamente también aquí Jesucristo nos habla de la providencia divina cuando les dice a sus apóstoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco lleven una túnica de repuesto. Confiar en la providencia divina para el camino, este camino de la iglesia a lo largo de toda la historia, para el camino personal, de este camino terreno, para el camino hacia la vida eterna. No son necesarios para alcanzar la vida eterna los bienes materiales. Es verdad que los utilizamos en esta vida, pero en sí mismo los bienes materiales, carros, casas, chacras, terrenos, dinero, no son necesarios para ganarnos la vida eterna. Y esto es lo que está diciendo aquí nuestro Señor:
No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. En este camino hacia la vida eterna no nos vamos a presentar con dineros, con terrenos, con casas, con vehículos, con títulos, con fama, no. Sino, después dice nuestro Señor algo significativo: tampoco lleven túnica de repuesto. No lleven túnica de repuesto, con lo cual está diciendo, por lo menos lleven una túnica. En otras traducciones dicen, no lleven 2 túnicas, con lo cual está diciendo, hay que llevar una. ¿Cuál es esa túnica que hay que llevar para el camino hacia la vida eterna? ¿Cuál es ese vestido? Pues ese vestido son las obras de misericordia, como lo indican muchos santos. Esa túnica está significando las obras de misericordia. Las únicas cosas que nos van a respaldar ante Dios en ese juicio particular, ya habiendo terminado nuestra vida aquí en la tierra, en ese juicio particular que se va a producir inmediatamente después de nuestra muerte, esa túnica son las obras de misericordia. Ese vestido, repetimos, son las obras de misericordia. Después dice nuestro Señor, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Quédense en la casa donde entren. Nos está hablando de compañía. La iglesia es esa casa. Se nos está invitando a caminar juntos hacia la vida eterna. Y finalmente va a decir nuestro Señor como una advertencia, como un consejo a los apóstoles que los está enviando de misión: si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo, sacúdense el polvo de los pies para probar su culpa. Si no los reciben, la fe es libre, no se impone, se propone. No se trata de vencer, sino de convencer. La fe es libre. Si alguno no lo recibe, al salir del pueblo, sacúdense el polvo de los pies. Esto nos recuerda también cómo cuando nuestro Señor reveló el misterio de la Eucaristía: yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come este pan vivirá para siempre, mi carne y mi sangre es verdad comida, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Cuando Jesucristo revela esto, muchos empezaron a criticarlo, a murmurar de él, y se fueron. Y nuestro Señor no los retuvo. Nuestro Señor no les dijo, por favor, quédense, voy a explicarles mejor. No, más aún les va a preguntar a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren marcharse? La fe es libre. Nuestro Señor deja esa libertad. Si no le reciben, va a decir a los apóstoles, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies, si es que no los reciben. Como diciéndoles, no les tienen que imponer la fe, no les tienen que obligar. Por lo tanto, este Evangelio es una oportunidad para renovar nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, en esta responsabilidad que tenemos todos sus seguidores, todos los cristianos, de difundir nuestra fe, de difundir ese reino del cual formamos parte, la Iglesia, el reino de Dios, de difundirlo, vivirlo primero, practicarlo, pero también difundirlo. Y además también confiarnos en la providencia divina. Esta vida que estamos caminando hacia la vida eterna, lo único necesario, pues, especialmente las obras de misericordia. Y después también más que después, en primer lugar, pues la gracia santificante que nos viene de manera especial por los sacramentos. Invocamos a la Virgen Santísima
para que con su intercesión nos ayude a vivir de manera coherente nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.